La vida de San Ramón Nonnato. San Ramón Nonnato nació en Portell, cerca de Barcelona, hijo de padres muy nobles. Eran buenos cristianos y en su casa hallaban remedio a sus necesidades los más pobres, pues la familia gastaba en obras de piedad buena parte de su dinero. Sus padres soñaban con la llegada de un hijo. Cerca del pueblo había una ermita dedicada a San Nicolás de Bari, donde, frente a la imagen de la Virgen con el niño, la futura madre acudía buscando consuelo y esperanza de gestar esta nueva vida. La Virgen escucha sus ruegos y la nueva vida comienza a germinar. Estando su madre embarazada en el último mes, fue a la iglesia a confesarse y comulgar para disponerse al peligroso trance del parto. Y al regresar a su casa fue asaltada repentinamente por un accidente tan violento que, venciendo a todos los remedios que se le aplicaron, murió. Con la confusión de la familia y con la duda de si la madre estaba realmente muerta, no se decidieron a abrirla para sacar al bebé hasta que, pasadas 24 horas, cuando estaban a punto de enterrar a la señora, Ramón, vizconde de Cardona, que había llegado con la noticia de la desgracia, ordenó que abrieran a la madre para sacar al bebé, en contra del parecer de los médicos, quienes consideraban esta diligencia innecesaria, afirmando que el bebé no podía estar vivo en el útero de una madre muerta, ya que el mismo accidente habría quitado las dos vidas o la madre habría muerto junto con el hijo. Pero apenas hicieron una pequeña incisión cuando el niño sacó el brazo como si llamara a la piedad de los presentes para que lo sacaran de esa cárcel y primer refugio de la vida, en la que iba a ser enterrado antes de comenzar a vivir. Lo sacaron haciendo la herida más grande, y la alegría de los presentes fue tan grande al ver al cuerpo resucitado de aquel que creían muerto, que alivió en gran medida el dolor por la muerte de la madre. Este maravilloso nacimiento, si se le puede llamar así, ocurrió en el año 1198 o 1200. Y su madre esperó para ascender al cielo antes de dar a la tierra a un varón que la iluminaría con su santidad, la alumbraría con su doctrina y asombraría con sus milagros. Dios quiso que este niño no naciera, sino que fuera sacado del vientre de su madre como liberado de la cárcel materna, para mostrar desde el principio que había nacido para liberar a muchos de las mazmorras y la cautividad de los moros, y porque su nacimiento debía deberse completamente a la gracia y no a la naturaleza, y así pudiera decirle al Señor con el rey David: «Tú eres el que me sacaste del vientre de mi madre». Bautizaron luego al niño para no arriesgar la vida del alma en aquel a quien había expuesto tan arriesgadamente la del cuerpo. Su padrino fue el vizconde don Ramón, por cuyo respeto se llamó Ramón al niño. Y más tarde la voz común le dio el apellido de Nonnato, que en lengua catalana significa no nacido. Él nunca quiso cambiar el nombre de santo, aunque ocultaba el noble apellido de su familia para tener siempre en mente un recordatorio de cuánto le debía al Señor por su milagroso nacimiento. Desde que tuvo uso de razón, comenzó a pagar esta deuda, evitando con todo cuidado los vicios y las compañías viciosas, e inclinándose hacia la virtud y las personas virtuosas. Así, desde su infancia y juventud, fue un ejemplo de modestia, humildad, mansedumbre, caridad, devoción y sobre todo castidad, en la que parecía un ángel con carne o un joven sin ella. Su carne gozaba de los privilegios del espíritu y su espíritu no sentía los vicios de la carne. Tenía una inclinación natural hacia las letras y en las primeras que aprendió, mostró la prudencia de la abeja, que elige entre las flores para construir su panal, recogiendo las saludables y dejando las nocivas. Así, entre los poetas y autores profanos evitaba los obscenos, para no encontrar entre las flores de su elocuencia ninguna serpiente que contaminara su pureza. Luego estudió filosofía y teología con gran cuidado, y en poco tiempo superó a todos sus compañeros de estudio, ayudado por su agudo ingenio por el hecho de que su alma estaba tan llena de virtudes
que la preparaban para ser el hogar de su sabiduría. Ramón se inclinó hacia el estado eclesiástico para dedicarse al servicio divino, liberándose de las preocupaciones del mundo. Sin embargo, su padre no estuvo de acuerdo y afirmó que las letras que le habían enseñado no eran para el ministerio clerical, sino para adornar su nobleza y ocupar su juventud, para evitar que cayera en los vicios de los jóvenes. A pesar de las objeciones de su padre, Ramón persistió en su intención y, como no pudieron persuadirlo con argumentos, su padre decidió enviarlo como desterrado a una de sus fincas en la montaña, para que cuidara de la propiedad y trabajara en los campos. Ramón obedeció y se fue a la montaña, donde encontró una ermita dedicada a San Nicolás, obispo, con una devota imagen de Nuestra Señora. Ramón se sentía menos solo cuando estaba solo, ya que en la soledad sentía que estaba más cerca de Dios al alejarse de los hombres. Pasaba mucho tiempo en oración, y la reina de los ángeles, presente en la ermita, era su único refugio en todas sus necesidades y aflicciones, especialmente después de recibir un favor extraordinario de la Madre de Dios. Mientras rezaba un día ante el altar, la imagen le habló y le dijo: «No temas, Ramón, desde ahora te recibo como hijo y puedes llamarme con confianza a tu madre y recurrir a mi patrocinio y protección». ¿Quién puede describir la alegría y consuelo que Ramón sintió al escuchar estas palabras? ¿Cuál fue su confusión por considerar que había hecho tan poco para merecer el título de hijo de María? ¿Cuál fue su deseo de servir al Hijo para convertirse en un hijo digno de la Madre? Desde entonces, Ramón la tomó como su madre y la sirvió con mayor devoción de lo que había hecho antes. Se encargaba del cuidado de la ermita, del adorno del altar y del culto a la imagen, colocando guirnaldas de flores en la cabeza de la madre y del hijo que sostenía en sus brazos. Además, coronaba a la imagen con su rosario, rezando con devoción todos los días, lo que le valió recibir muchos otros favores de la Santísima Madre. Para dedicarse a la oración y la penitencia sin testigos, Ramón se unía al pastor que cuidaba un pequeño rebaño cerca de la ermita. Cuando enviaba al pastor a otra tarea, se encargaba de cuidar las ovejas. En varias ocasiones, su padre mismo fue testigo de cómo un ángel visible cuidaba las ovejas mientras el santo joven oraba en la ermita. El envidioso demonio, al ver a Ramón favorecido por la reina de los ángeles y los propios ángeles, se le apareció en forma de un anciano pastor, con barba blanca y canas en la cabeza, y con palabras llenas de amor y corrección, le dijo que, dado su edad y sus canas, tenía la autoridad para advertirle sobre lo que le convenía. Le dijo que no era apropiado para su edad, ni acorde a su posición ni con su apariencia, el oficio de pastor que había tomado, ya que oscurecía la nobleza de su linaje. Le instó a que regresara a su casa, obedeciera a su padre y se relacionara con sus iguales. Le dijo que los desiertos eran buenos para los pecadores, pero no para él, que aún no había disfrutado del mundo y estaba arruinando una edad tan floreciente al realizar penitencias que estaban fuera de lugar, en lugar de disfrutar de los placeres propios de su juventud, como los banquetes y las diversiones. El demonio intentaba persuadirlo de que siguiera el amplio camino de la perdición. Sin embargo, el santo joven hizo oídos sordos a las voces de la sirena que intentaba encantarlo, y respondió que él no creía ni seguiría ninguna otra doctrina que no fuera la enseñada por la Virgen María, que estaba presente en esa ermita. Al escuchar el dulce y santo nombre de María, el falso pastor, convertido en verdadero lobo, desapareció envuelto en nubes de humo y arrojando fuego por los ojos y la boca, dejando un mal olor en el lugar. Ramón entró en la ermita para dar gracias a la Madre de Dios por haberle dado la victoria sobre su enemigo y pedirle ayuda para futuras batallas. La Virgen María, añadiendo favores sobre favores y favoreciéndolo, se le apareció hermosa y lo deleitó con su mirada más agradable.
Cuando el santo joven le preguntó qué podía hacer para complacerla y corresponder a todo lo que le debía, la Virgen de las Vírgenes le respondió que no había nada que le agradara más que su pureza y castidad. Bajo la guía de las palabras de la Virgen, Ramón hizo un voto de perpetua virginidad. A partir de ese día, las visitas celestiales de los ángeles aumentaron, ya que lo veían como un compañero y alguien muy similar a ellos en pureza. El niño Jesús, que estaba en los brazos de la imagen, lo deleitaba mucho y, bajando de los brazos de su madre, se acercaba a Ramón y conversaba dulcemente con él, recibiendo de esta dulce interacción grandes iluminaciones de sabiduría en su entendimiento. En ese tiempo, dos compañeros de San Pedro Nolasco, quienes estaban pidiendo limosna para redimir cautivos, pasaron por la ermita de San Nicolás. El joven Ramón se informó acerca de los piadosos ejercicios de la Congregación de la Misericordia, que San Pedro Nolasco había instituido en Barcelona, y se sintió muy inclinado a seguir ese estilo de vida. Sin embargo, la obediencia a su padre frenaba sus pasos, ya que como hijo de la Virgen María no quería tomar una decisión sin conocer su voluntad. La Virgen María le reveló su voluntad después de otorgarle otros favores. Cuando San Pedro Nolasco ya había fundado su orden, la Virgen le ordenó que ingresara en la Orden de la Merced y le prometió facilitar la licencia de su padre a través del vizconde de Cardona, lo cual sucedió. Cuando su padre comprendió que Dios y la Madre de Dios llamaban a su hijo a la Orden de la Merced y el vizconde de Cardona se lo rogó, le otorgó a su hijo la licencia que deseaba, junto con su bendición. Ramón recibió el hábito con gran alegría en el Palacio Real de Barcelona, de manos de San Pedro Nolasco, siendo este el primer convento de la Sagrada Orden. Al vestir el hábito de María, Ramón sintió que había adquirido nuevas obligaciones y que, al convertirse en hijo de María por un nuevo título, estaba obligado a servirla con un fervor y cuidados renovados. Tomó como regla de conducta la vida de su Santo Padre y los primeros compañeros, procurando asimilar en su alma todo lo bueno que veía en ellos, con una gran ansia por adquirir virtudes. En poco tiempo, los religiosos lo consideraban un espejo de toda santidad, admirando y reconociendo en él las virtudes de todos. Destacó especialmente en la humildad, considerándose a sí mismo y deseando ser tenido por el menor de todos. En la obediencia no resistía a nada de lo que le ordenaban, y lo ejecutaba con prontitud y voluntad. En la penitencia no se conformaba solo con los ayunos y austeridades de la orden, sino que añadía su propio fervor a todo lo que hacía por amor a Dios. En la oración se deleitaba con el Señor todo el tiempo que podía. En la devoción a María acudía a ella en todas las ocasiones con la confianza de un hijo amoroso. También se destacó en la caridad hacia los cautivos, siendo un verdadero hijo de esta orden redentora. Su anhelo y deseo eran derramar su sangre y perder la vida por Cristo y por la redención de los cautivos. Citaba las palabras de San Pablo: «Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Deseaba vivir en Cristo y morir por Cristo, ya que consideraba que obtener una muerte así, a cambio de la vida, era una ganancia, y no deseaba otra vida más que la de Cristo. El santo Fray Serapio, uno de los primeros compañeros de San Pedro Nolasco, un hombre destacado en todas las virtudes y que más tarde murió como glorioso mártir de Cristo mientras realizaba labores de redención, al ver el fervor y los deseos de San Ramón, solía decir con espíritu profético que Ramón no moriría entre los moros, pero que sí derramaría su sangre por Cristo y para cumplir su misión, como luego se demostró en los eventos que sucedieron. Después de completar un año de noviciado, San Ramón realizó los 3 votos comunes a todas las órdenes y el 4º voto específico a su orden religiosa. Debido a su gran afición por los estudios, se perfeccionó en teología
y se dedicó a estudiar la Sagrada Escritura. Se convirtió en un hombre consumado en todas las disciplinas académicas y estaba preparado para servir como fiel ministro de la Santa Iglesia. Algunos incluso creían que su conocimiento era más bien infundido por Dios, ya que superaba sus estudios, como se demostró en sus disputas con judíos y moros en África. San Ramón fue ordenado sacerdote por voluntad de la Virgen María y comenzó a predicar por consejo de San Raimundo de Peñafort, obteniendo grandes frutos espirituales al sacar muchas almas de los vicios con la eficacia de sus palabras. Ganó una gran reputación por su doctrina y ejemplo en Barcelona y en toda Cataluña, donde comúnmente se le conocía como el Santo Fraile. Las personas acudían a él en busca de consejo, consuelo y remedio, y todos encontraban en él un padre, maestro y consolador. En una ocasión, un caballero de Barcelona apuñaló a su esposa debido a acusaciones falsas hechas por sus criados, quienes habían sido reprendidos por la mujer por su comportamiento irresponsable. Arrepentido de su acción, el caballero acudió afligido a la celda de San Ramón y le contó lo sucedido entre lágrimas. El santo lo consoló y le dijo que, así como la culpa de su esposa había sido un engaño e ilusión, también lo habían sido las puñaladas que le había dado. Le aconsejó que regresara a su casa, donde encontraría a su esposa viva y sin heridas, y que los responsables de la maldad pronto pagarían por su pecado. Todo sucedió como el santo había predicho. El caballero encontró a su esposa en casa ocupada en sus quehaceres domésticos, sin ninguna herida o señal de daño. Los criados, huyendo de la justicia, fueron capturados ese mismo día y, condenados por diversos delitos, fueron sentenciados a muerte. Antes de ser ahorcados, confesaron la falsedad del testimonio que habían levantado contra la casta señora. A raíz de este evento, San Ramón es especialmente invocado como abogado de las personas afligidas por falsos testimonios. San Pedro Nolasco envió a San Ramón en compañía del santo Fray Serapio a Argel y luego a Bujía con el propósito de redimir cautivos. San Ramón estaba lleno de alegría debido a la esperanza de derramar su sangre y morir por Cristo, aunque en ese momento su deseo no se cumplió. Sin embargo, padeció muchos sufrimientos en el cumplimiento de su ministerio y, a través de ellos, el Señor le concedió la conversión de algunos judíos y moros. Debatió con ellos y los convenció, ganándolos para la fe y la religión cristiana. Al regresar a Barcelona, San Pedro Nolasco lo envió a Roma como procurador general de su orden para obtener la aprobación de la regla de San Agustín por parte del Papa Gregorio IX. La llegada de San Ramón alegró enormemente al sumo pontífice, quien reconoció de inmediato su gran santidad y sabiduría. También fue altamente estimado por los cardenales y prelados de la corte papal. Después de lograr lo que deseaba y predicar en varias ciudades de Italia con gran éxito y fruto espiritual, San Ramón regresó a España para dar cuenta de su legación a su Santo Padre, San Pedro Nolasco. Luego fue nombrado redentor para Argel, que era lo que él más deseaba, y en aquel reino rescató muchos cuerpos del cautiverio de los moros y muchas almas del cautiverio de los demonios, redimiendo a los que estaban en peligro de faltar a la fe y confirmando en ella a los que no podía remediar. Le faltó el dinero para el número de cautivos que había rescatado, y enviando a su compañero con ellos, se quedó él como rehén, en cumplimiento de su cuarto voto. Muy gozoso por verse entre tantas ocasiones de padecer y morir por Cristo, como le prometían la barbaridad y crueldad de los moros, enemigos de Cristo y de los cristianos. Deseoso de ganar algunas almas para el Señor y encontrar la corona del martirio, disputaba frecuentemente con los judíos y moros, y les persuadía que recibieran la fe, y fueron tan eficaces sus palabras que convirtió a 10 judíos de los más principales y doctos en su ley,
y a algunos turcos nobles, a todos los cuales bautizó. El gobernador se enteró de lo que pasaba y determinó quitarle la vida a San Ramón, con muy crueles tormentos. Y suspendiendo la ejecución de esta sentencia a petición de los turcos que habían dado sus cautivos en confianza, ordenó que le dieran muchos golpes, azotes y bofetadas, todo lo cual sufría el santo con maravillosa alegría, y a los cautivos que procuraban consolarlo les decía: no hay necesidad de consolar con palabras a aquel a quien Dios consuela con penas, ni necesita de consuelo, porque quien tiene su consuelo en el padecer, no padece en vano. Siéntanme envidia, no lástima, porque bajo esta afrenta se esconde gran honra. Estas penas ocultan gran dulzura, y en esta pérdida se encuentra mucha ganancia. Anímense ustedes a padecer por Cristo, y encontrarán el tesoro que encierran los tormentos sufridos por su amor. El aparente celo de San Ramón no se apagó con las aguas de tantas tribulaciones. Antes bien, más encendido y con nueva sed, no solo para ganar almas, sino también para hallar la corona del martirio, salía por las calles y plazas a predicar la fe de Cristo, confirmando en ella a los cautivos cristianos y convirtiendo a los moros, a los cuales lavaba con las aguas del santo bautismo. Irritado de nuevo el gobernador contra el santo, debido a que desobedecía sus mandatos, ordenó que lo llevaran desnudo por las calles públicas de la ciudad, para mayor afrenta y vergüenza, y lo azotaran delante de todo el pueblo. En la plaza mayor le perforaron los labios con hierros encendidos y le pusieron en la boca un candado de acero para que no pudiera hablar acerca de la ley de Cristo. Todo se ejecutó como el bárbaro lo había mandado, guardando él mismo la llave. Pero en vano cerraron la boca del predicador de Cristo, porque, cuando no podía predicar con la voz, predicaba con la paciencia, y la sangre que corría de sus labios era más eficaz para persuadir la fe que las palabras de su boca, y con ella se animaban los cristianos cautivos y los recién convertidos a ser constantes en la confesión de Cristo. El gobernador ordenó que lo encerraran o sepultaran, cargado de cadenas, en una oscura mazmorra, y San Ramón entró en ella como si ingresara al paraíso. Cuanto más preso estaba su cuerpo, más libre estaba su espíritu para elevarse hacia Dios y hablar con aquella boca que no pueden cerrar los candados, y aquellas palabras que no pueden aprisionar los hombres. En la oscuridad que cegaba sus ojos, Dios iluminaba su entendimiento con nuevas luces, y el santo estaba solo con su cuerpo en la cárcel, porque su alma habitaba en el cielo, viviendo más donde contemplaba que donde animaba. Mientras meditaba un día en la pasión de Cristo, agradeciéndole porque padecía algo por su amor, quedó arrebatado en un maravilloso éxtasis que duró mucho tiempo. Los moros vinieron a abrir el candado para darle de comer y lo encontraron absorto, con la mano derecha en alto, señalando en la pared unas letras que parecían haber sido escritas por una mano invisible. Decían aquello del profeta: «No quites de mi boca la palabra de verdad». Intentaron despertarlo de ese dulce sueño, las guardias haciendo ruido. Él abrió los ojos y recobró la conciencia diciendo: «Tu palabra, Señor, permanece para siempre». En ese momento los grilletes y cadenas que aprisionaban su cuerpo se desprendieron y el candado que cerraba sus labios cayó al suelo. Los moros atribuyeron este milagro a artes mágicas y, después de golpearlo, lo volvieron a encadenar y le pusieron el candado en la boca. De esta manera estuvo más de 8 meses en esta situación, siendo alimentado por los guardias cada tercer día y renovando sus heridas con un gran dolor cada vez que le quitaban o ponían el candado en los labios. Los moros intentaron mantener en secreto estas maravillas de Dios, pero su propia admiración las reveló, y las noticias llegaron a los cautivos cristianos, reforzando su fe. ¿Quién podrá describir cuánto padeció el glorioso San Ramón
en los 8 meses que estuvo en esa cárcel, soportando la insalubridad del lugar, una hambre y sed intolerables, y las heridas que se repetían tan frecuentemente. Dios no permitió que muriera, ya que lo tenía reservado para otras empresas de su gloria. Pero, ¿quién podría negarle por eso la gloria de mártir? Pues soportó, como dice el breviario romano, un largo y cruel martirio. Aunque la muerte no se cumplió según su deseo, para aquel que sufre para dar testimonio de la verdad, Dios convierte todo su sufrimiento en martirio, como sostiene San Agustín. La fama de San Ramón y su constancia y fortaleza se extendieron por toda África y Europa. Llegó a Roma y llegaron a oídos del sumo pontífice Gregorio IX. Debido a que su santidad y doctrina eran tan conocidas y probadas desde su tiempo, como procurador general de su orden, el Papa lo creó diácono cardenal del título de San Eustaquio. Parecía que nadie merecía esa dignidad más que él, ya que sobre tantas cualidades había soportado tantos tormentos en defensa de la fe. Su compañero le trajo la noticia cuando regresó a África, junto con el mandato de regresar a España. Temían su fervor y celo, ya que quería quedarse en África para predicar la fe, y los moros podrían acabar lo que habían empezado, quitándole la vida sin el impedimento del interés económico que hasta entonces los había detenido. El Santísimo Cardenal regresó a España y fue recibido en Barcelona con gran pompa, pero más como a un mártir viviente que había sufrido por Cristo, sobreviviendo a su martirio, que como cardenal de la Santa Iglesia de Roma. A pesar de que el vizconde de Cardona, como pariente, le tenía preparado un palacio con moderada ostentación, como para un príncipe religioso, él prefirió dirigirse a su convento. Prefería llevar la púrpura en su celda en lugar de que lo sacaran de su celda, que consideraba su cielo en la tierra. Mantuvo su celda así como su hábito religioso, y junto con el hábito mantuvo las virtudes de la religión. Aunque dejó la dignidad, seguía practicando todos los ejercicios de la orden como si aún estuviera sujeto a la obediencia de las reglas. Asistía al coro como cualquier otro religioso, y en todas las observancias regulares no parecía ser un religioso, sino también un novicio en la humildad y fervor con los que realizaba dichas observancias. Algunos murmuraban que degradaba su dignidad de cardenal al ocuparse en los oficios de un religioso. El santo, sin prestar atención a las opiniones del mundo, respondía que la modestia religiosa no disminuía ni se oponía a la dignidad cardenalicia. De hecho, la humildad y la dignidad se complementaban muy bien. La dignidad exaltaba la humildad, y la humildad prevenía que la dignidad lo envaneciera a uno. A un pariente que le cuestionó por qué no mostraba su autoridad de cardenal, le respondió: «Estos hábitos de fraile me mantienen consciente de lo que soy». Iba a pie como antes a pedir limosna para los pobres cautivos y siempre mostraba compasión hacia los necesitados. En un día lluvioso en Barcelona, mientras caminaba por una calle, San Ramón se encontró con un pobre anciano medio desnudo que tenía la cabeza descubierta, empapándose con la lluvia. Movido por la compasión, el santo se quitó el sombrero de cardenal que llevaba en la cabeza y se lo puso al anciano. Esa misma noche recibió la recompensa por su acción tan heroica, ya que mientras estaba en una profunda contemplación, vio un jardín en el que paseaba una hermosísima reina, que resultó ser la Santísima Virgen María, acompañada por un coro de vírgenes. María estaba recogiendo flores y tejiendo una corona con ellas. Se acercó a San Ramón, le ofreció la corona y le dijo: «Mereces ser coronado con esta corona por dar tu sombrero al pobre, por amor a Cristo». El santo rechazó recibir la corona de flores, afirmando que no deseaba ningún otro premio en esta vida que no fuera para Cristo. En ese momento, Cristo mismo apareció con una corona de espinas en su cabeza, y sobre ella
el sombrero que Ramón había dado al pobre. Tomando la corona de flores tejida por su madre en su mano, Cristo le dijo: «Elige entre estas dos coronas la que quieras, la corona de espinas que tengo en mi cabeza o la corona de rosas que tengo en mi mano». El santo cardenal, reservando la corona de rosas para el cielo, eligió la corona de espinas aquí en la tierra. Entonces, Cristo colocó su corona de espinas en la cabeza de Ramón con sus propias manos. Este acontecimiento no fue una imaginación, y como señal de su veracidad, el santo comenzó a padecer un dolor agudo en la cabeza a partir de ese momento. Este dolor lo acompañó durante toda su vida, y para él era un gran consuelo, ya que lo consideraba un padecimiento por Cristo y un recordatorio del favor que había recibido directamente de la mano de Cristo. Llamó a Ramón el Papa Gregorio IX al santo cardenal, deseando tenerlo cerca de sí para beneficiarse de su prudencia y sabiduría en el gobierno de la Iglesia. El santo, siendo verdaderamente obediente, se puso en camino de inmediato, pero Cristo lo llamó a la gloria cuando su vicario le llamó a Roma. Mientras iba a Cordona para despedirse de los vizcondes que se lo rogaron, al tercer día de estar en su palacio, sufrió una grave enfermedad. Reconociendo que su muerte se acercaba, convocó a algunos religiosos del convento de Barcelona para poder morir entre sus hermanos. Pidió el sacramento de la Eucaristía como viático, y aunque el sacerdote que debía llevárselo se demoró, por la providencia de Dios, quien deseaba honrarlo con un singular favor, el santo, al ver que su enfermedad avanzaba, rogó al Señor que no lo abandonara ni le negara este consuelo. Entonces, en ese momento, entró por la puerta de su habitación donde estaba enfermo una procesión de ángeles vestidos con el hábito de la merced, sosteniendo velas blancas en las manos. Detrás de ellos iba un venerable varón, quien se creyó que era Cristo, portando ornamentos sacerdotales y la custodia del sacramento en la mano. Al ver la procesión, el varón de Dios se arrojó de la cama y se postró a los pies de ese eterno sacerdote, siguiendo el orden de Melquisedec, y recibió de sus manos su propio cuerpo con una gran devoción y dulzura. Solo San Ramón mereció experimentar esta maravillosa visión. Los demás vieron una gran claridad que cegaba sus ojos, impidiéndoles ver a los ángeles y al santo cardenal. Fue al salir la procesión que los vieron a sus espaldas mientras caminaban hacia un río cercano y cruzaban el agua sin necesidad de barca ni puente. La visión desapareció enseguida. El santo regresó a la cama y, levantando los ojos y las manos al cielo con gran devoción y voz clara, pronunció: «En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu». Y luego entregó su espíritu en las manos de su Creador, quien lo había hecho nacer milagrosamente en el último domingo de agosto del año 1240. Su rostro quedó tan hermoso que causaba admiración y alegría en todos los que lo contemplaban. Su cuerpo, aunque había estado sin sepultar durante 15 días, en un clima caluroso, no despedía un mal olor, sino más bien una fragancia y suavidad muy distintas y superiores a todos los olores terrenales. Hubo una multitud innumerable de personas de aquellos pueblos que vinieron a venerar el sagrado cadáver, y ocurrieron muchas maravillas durante ese tiempo para honrar a su siervo y beneficiar a quienes se le encomendaban. Se desató una contienda piadosa que resultó cansada por el tiempo que el cuerpo permaneció sin ser enterrado, entre el vizconde de Cardona y su religión, sobre el lugar donde debía ser sepultado, como ocurre en los casos de tesoros encontrados en propiedades. Cada parte tenía sus razones y las defendía con la codicia de obtener tan valioso y rico tesoro. El vizconde de Cardona argumentaba su parentesco, su amistad y el hecho de que Dios había llevado al santo a morir en su casa, lo cual parecía haber tomado ya una decisión a su favor. Su religión,
orden religiosa, sostenía que eran sus hijos espirituales y que su voluntad ya había sido expresada claramente. Si no había permitido que le llevaran el capelo desde la celda, no quería que lo sacaran del convento por la muerte. El conflicto persistió hasta que el cielo lo resolvió de manera maravillosa. El rey, don Jaime, San Pedro Nolasco y el obispo de Barcelona, para no perjudicar a ninguna de las partes ni dictar sentencia en un pleito tan incierto, remitieron la decisión a Dios. Ordenaron colocar el cuerpo en un ataúd sobre un burro ciego y permitir que el animal avanzara libremente hacia donde quisiera. En el lugar donde el burro se detuviera, ahí sería sepultado. Así se hizo. El burro tomó el camino hacia Portel y pasó por la casa de los padres del santo, donde se arrodilló. Luego continuó hasta llegar a la ermita de San Nicolás, obispo, un lugar donde el santo, cuando era joven, había sido objeto de grandes favores por parte de Dios y de la Virgen María. La procesión dio 3 vueltas a la ermita y se detuvo en su entrada. Al retirar el sagrado cadáver del ataúd, el burro murió para que su cuerpo no sirviera para ningún otro propósito que no fuera llevar el cuerpo del santo. El santo fue enterrado en esa iglesia, que desde entonces cambió su nombre a San Ramón. 15 años después se fundó allí un convento de Nuestra Señora de la Merced. En el camino ocurrieron prodigios muy singulares que testimonian la gloria del santo. Uno de ellos fue que, mientras la gente acompañaba el cuerpo con antorchas y velas encendidas, un fuerte viento y lluvia se levantaron en el camino, pero ni el agua ni el viento apagaron las luces. Otro prodigio fue que al pasar la procesión por los pueblos, las campanas de las iglesias tocaban sin que ninguna mano humana las alcanzara. Las maravillas que ocurrieron se difundieron rápidamente por toda España, Francia e Italia. Cuando llegó la noticia de la muerte de San Ramón a Gregorio IX, expresó su gran pesar, mencionando que con la muerte del cardenal Ramón, su orden había perdido a un buen padre y protector. Cataluña había perdido a un hijo ilustre y sumamente meritorio, y la Iglesia Católica había perdido a un santo y muy digno cardenal. Los milagros que Dios realizó a través de San Ramón fueron innumerables, como lo atestiguan los numerosos votos que llenaron la iglesia donde estaba sepultado. Ese lugar parecía ser un refugio de salud y consuelo, donde los enfermos encontraban sanación y los afligidos hallaban alivio. En particular, aquellos que eran estériles o que estaban en riesgo durante el parto experimentaron su patrocinio, obteniendo hijos y teniendo partos felices gracias a su intercesión. El Papa Alejandro VII lo incluyó en el martirologio romano en 1657. La Iglesia Católica lo celebra el día 31 de agosto, día de su muerte. San Ramón Nonnato es el patrono de las parturientas y las parteras debido a las circunstancias de su nacimiento. San Ramón Nonnato ruega por nosotros.